Interpretar bien la palabra de Dios. Creo que pues ha sido de gran bendición hasta ahora también y esperamos que pues sigamos aprendiendo más y eso nos ayude en nuestros ministerios. Así que bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos en este tiempo. Una vez más estamos aquí. Queremos hacer lo mejor, esforzarnos para poder llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, como tú quieres. Te pedimos que tú sigas usando a mi hermano Jim, darle la sabiduría y la dirección. Y gracias, mi Dios, por su ministerio, que también nos ayuda a poder cada día ser mejor también en el ministerio. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que se encuentran aquí y ahora, mi Dios, que vamos a estar escuchando, mi Dios, te pedimos también sabiduría y dirección para poder también aplicar todo lo que podamos aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Ya terminó la mitad del curso. Solo faltan 2 días. Algunos están ya celebrando. Bueno, vamos a avanzar hoy y tocar un tema que es un poco más complicado, pero yo creo que es un tema muy importante, es mi tema favorito. Estamos hablando de 6 principios fundamentales para la buena interpretación. Ya hemos visto 5, aquí es número 6. Es importante analizar las palabras importantes del texto. Importante analizar las palabras importantes del texto. Uso la palabra importante 2 veces. Porque es importante. Porque por un lado, no todas las palabras, digamos, todas las palabras son importantes, pero algunas palabras vienen cargadas de significado teológico, significado espiritual que son más importantes. Y son esas palabras que tenemos que analizar más que otras palabras. La palabra la, ¿no? O el, palabras así, no tenemos que estudiar. Pero hay palabras como gracia, ¿no? Como justificación, como fe, que sí requieren más estudio, más análisis. Entonces, eso es lo que quiero decir con las palabras importantes. No quiero decir que hay palabras en la Biblia que no son importantes, pero hay otras palabras que son más importantes. Es el punto. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hablamos de la doctrina de la Biblia? Decimos que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que la inspiración, no está en el cuaderno por si acaso esto, se extiende para que sea una inspiración verbal y plenaria. ¿Alguien tiene una idea de lo que quiere decir que la inspiración es verbal y plenaria? No sé si han estudiado un curso de la doctrina de la Biblia, bibliología. En el curso de bibliología, esta frase, generalmente como evangélicos decimos que creemos en la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué opinan? Ok, vamos a pensar en la primera palabra, la palabra verbal. O inspiración, ya, podemos empezar con inspiración.
Cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿qué queremos decir? Ok, viene de Dios. No es una inspiración como un gran autor, ¿no? ¿Quién es el mejor autor panameño? Ricardo Miró. ¿Ok? No es como Ricardo Miró fue inspirado para escribir sus libros. Bueno, como Pastor Moisés dijo, viene de Dios, ¿no? La inspiración. ¿Qué más significa inspiración en el sentido bíblico? Viene de Dios, el origen es obviamente divino. ¿Qué más? ¿Ok? Hecho por Dios. ¿Qué más significa? ¿Cómo? Inspiración. Es una... ¿Quieres levantar la mano? O sin miedo, sin miedo. Gracias. Pensamiento divino, ok. Ok. Ajá. Soplada, sí. La palabra inspiración viene de una palabra en griego que no aparece en ningún lugar fuera de la Biblia. Parece que es una palabra que Pablo inventó. Es una palabra compuesta de dos palabras. La primera parte es Dios y la segunda parte es sopló. Entonces es el soplo de Dios, el proceso de inspiración. Lo que quiere decir teológicamente es que Dios milagrosamente habló por medio de personas que Él eligió para que ellos escribieran lo que Él quería que ellos escribieran. Pero en ese proceso de escribir, el Espíritu Santo estaba guiándolos, pero a la vez ellos escribieron con una libertad total. Por ejemplo, Pedro. Pedro escribió primero y segundo de Pedro. Cuando Pedro escribió primero y segundo de Pedro, no es que Dios le dijo, oye, escriba la carta. No, se le ocurrió a Pedro escribir las cartas. Totalmente libre. Y Pedro, usando su vocabulario, su estilo, escribió lo que él quería escribir. Pero el milagro de la inspiración es que Dios estaba guiando todo el proceso para que lo que él escribiera, al final, fuera exactamente lo que Dios quería que él escribiera. Es el milagro de la inspiración. Las palabras son exhaladas por la boca de Dios. Y el autor escribe libremente, pero al escribir, el producto final es palabra de Dios. O, como se dice, tiene una doble paternidad. Dos autores. El autor humano y el autor divino. Y el proceso milagroso de los dos agentes produce el libro que nosotros tenemos. Ahora, decimos que ese proceso de inspiración, donde Dios milagrosamente guió todo ese proceso, supervisó todo este proceso para que el producto final sea netamente palabra de Dios, decimos que es un proceso que el producto final es una inspiración verbal y una inspiración plenaria. Verbal. ¿Qué quiere decir verbal? Hablar. Muy bien. Entonces, quiere decir que hasta las mismas palabras son las palabras que Dios escogió. No es que Él solamente inspiró ideas, pensamientos, no.
las palabras exactas que tenemos en la Biblia son las palabras que Dios inspiró. Es una inspiración verbal, se extiende hasta las mismas palabras. Plenaria quiere decir que en su totalidad Dios ha inspirado las palabras de la Biblia. No es que hay partes inspiradas y otras partes no. Toda la Biblia en su plenitud es plenamente inspirada por Dios. Por ejemplo, mucha gente dice, no, en 1 de Corintios, Pablo dice, no dice el Señor, sino yo. Y la gente dice, ajá, ahí no es la palabra de Dios, porque Pablo mismo dice que no dice el Señor, sino yo. Entonces no es inspirado, dicen. Pero no. Toda la escritura es bajo la inspiración de Dios. Cuando Pablo dice, no dice el Señor, sino yo, lo que él está diciendo es que el Señor Jesús, en un discurso, no compartió esa idea, ese pensamiento. ¿No? Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que no vienen directamente del ministerio de Jesús. ¿No es cierto? Es lo que Pablo está diciendo en esos textos, que no está repitiendo algo que Cristo dijo, sino está él mismo, bajo la inspiración de Dios, escribiendo lo que Dios le ha dado a él. ¿Preguntas sobre esto? ¿Es claro? Estoy viendo algunas caras otra vez. Una duda, por favor, si tienen una duda, si no está claro, di algo para que podamos tratar de aclarar. Ok. ¿Por qué esto es importante para el estudio de la Biblia, para la hermenéutica? ¿Por qué saber significa que la obra milagrosa de Dios en la producción de las Escrituras se extiende hasta las mismas palabras del texto bíblico y todo el texto bíblico? ¿Por qué esto es importante para nuestro estudio? Ok, nos da confianza, sí, para eso, sí. Y significa también que nosotros tenemos que preocuparnos por el estudio, el análisis de las palabras. No solamente podemos decir, ya bueno, yo quiero agarrar la idea general. Está bien, pero realmente necesitamos entender las palabras. Necesitamos entender la esencia. Entonces, esto es importante en este proceso del estudio y el análisis de las palabras. Ok, lo que vamos a hacer todo hoy día es esto. Vamos a enfocar las palabras y cómo funcionan las palabras, cómo funciona el lenguaje en el estudio de la Biblia. Quiero compartir 8 principios lingüísticos. Estoy seguro que, si no todo, algunos puntos de eso va a ser nuevo para muchos. Pero ojalá que sea claro y algo que ayuda. Primero, el lenguaje humano es impreciso. Impreciso. ¿Saben cómo yo aprendí esto? 2 formas. Ups, ¿qué pasó? Primero, el matrimonio. Cuando yo me casé, yo aprendí que yo no puedo comunicarme muy bien. Yo siempre pensaba que yo era un buen comunicador. ¿No? Nunca tenía problemas antes. Me casé y llegué a ser alguien que no tiene la capacidad de comunicarse. Porque yo hablo y mi esposa me mira y dice, ¿de qué planeta vienes? Y cuando ella me habla a veces yo digo, no entiendo. ¿De qué hablas? ¿No? ¿Cuántos han experimentado eso? No, o sea, es increíble.
como hablamos el mismo idioma, pero no entendemos nada de lo que el otro está diciendo. Ella me dice, por ejemplo, yo digo, amor, ¿está bien si yo salgo esta noche para estar con algunos amigos y jugar? ¿No te va a molestar? Ella dice, no, está bien, no hay problema. Que yo sé significa, si tú te vas, no vas a regresar sin castigo. ¿No es cierto? Ella me dice, no, amor, está bien, tú puedes ir. Y yo digo, ¿seguro? Pero lo que quiere decir es, no te vayas. ¿O no es así? Entonces, estamos hablando el mismo idioma, pero no nos entendemos. Yo aprendí que la comunicación es muy imprecisa por mi experiencia matrimonial. Segundo, es cuando aprendí a hablar en español. La cosa más humillante en el mundo es aprender otro idioma. Yo era pastor, yo vivía por mi boca. Yo llego a Costa Rica para a estudiar español y ya no podía decir nada. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? La primera vez que prediqué era un fracaso total. Yo veía toda la audiencia diciendo, ¿qué dice ese gringo? Nada, ¿no? Entonces, cuando alguien aprende otro idioma, se da cuenta que el lenguaje es impreciso y la comunicación muy, muy complicada también. No sé cuántos de ustedes han aprendido otro idioma, pero es una cosa humillante, una cosa complicada. Y yo me di cuenta, ¿no? No sé por qué en español tienen que tener tantas palabras. O sea, ¿por qué no pueden simplemente decirlo de una forma sencilla? No, pero tienen que tener 22 sinónimos para decir una cosa. Y cuando lleguemos al cielo vamos a hablar en inglés. No sé, ustedes... No, estoy bromeando. Ok. Un autor dice, el hecho es que debido a la enorme complejidad de la comunicación humana, prácticamente nunca tenemos el control total del proceso de comunicación. Usamos palabras que significan cosas ligeramente diferentes para diferentes personas. Usamos ropa que indica diferentes cosas a diferentes generaciones. Nos paramos demasiado cerca de las personas o muy lejos de ellas sin estar siempre conscientes de las señales que estamos usando. Empleamos gestos que son muy abiertos a ser malentendidos. Y por lo general no nos damos cuenta de la imprecisión de lo que se está señalando. Creemos que lo que queremos decir es claro, rara vez es así. Entonces, yo entré en la iglesia como todos los domingos, un domingo cuando viví en Lima, y allí estaba Greta, una hermana muy querida de la iglesia. Entonces yo, como la costumbre, la saludé con la forma peruana de saludar, con un beso en la mejilla. Y Greta era una mujer grande y era un día caluroso, entonces ella estaba sudando. Entonces el sudor tocó mi cara y me picaba. Entonces después de saludarla, de una forma, sin pensar, hice esto. ¿Para qué? Greta fue a hablar con el pastor y le dijo, ¿sabes lo que ese gringo hizo? Públicamente frente a todos. Y el pastor me buscó, me dijo, ¿cómo te ocurre hacer eso? Y dije, ¿qué he hecho? Greta me dijo que tú limpiaste la cara después de besarla. Y,
Pero no, o sea, no significaba nada. No, pero ella lo tomó muy mal y oye, todo un problemón, ¿no? ¿Por qué? Como él dice, era algo inconsciente, pero yo di una señal muy ofensiva a ella. Y ella interpretó mi señal como una crítica de ella, ¿no? Así es el idioma. Es impreciso. Y nosotros a veces hacemos señales, hacemos gestos, hacemos cosas y la gente interpreta mal porque no es lo que yo quiero decir, pero es como ellos reciben. La comunicación no se trata de lo que tú dices. Muchas veces es todo el ambiente, toda la situación comunicativa. Y a veces tú quieres decir una cosa, pero la gente recibe otra cosa. ¿Pasó? Pensar en lo que ahorita creo que es un dolor de cabeza para la comunicación, que son los mensajes de texto. Porque los mensajes de texto, aparte de que muchas veces hay gente que no le gusta escribir completo, el autocorrector famoso hace lo que quiere a veces, y no es lo mismo porque no sabes qué tono está usando para decir lo que está diciendo. A veces está bravo, ¿qué mensaje está diciendo? Sí, sí. Yo tengo un amigo que cada vez que envía un mensaje de texto, todo en mayúscula. No, suena como si estuviera gritando. Pero no es, o sea, es simplemente su hábito. Pero cada vez yo, wow, Oscar, por favor, no me hables así, ¿no? Ya, así es la comunicación. Entonces, solo digo que nosotros a veces tenemos la idea de que la Biblia cayó del cielo, ¿no? Y es un lenguaje súper celestial, súper espiritual, súper especial, pero no es así. Dios nos ha dado la Biblia en lenguaje común y corriente, el lenguaje del pueblo. Y ese lenguaje a veces malentendemos. No es un lenguaje mágico, no, es un lenguaje normal. Tenemos que entenderlo de una forma normal. Hay un sentido en el cual nosotros debemos leer la Biblia como cualquier otro libro. Tiene gramática, tiene puntuación, ¿no? Tiene tono. Hay otro sentido en el cual tenemos que leer la Biblia diferente de cualquier otro libro. Entiendo eso, ¿no? Pero mi punto es simplemente decir que es un acto de comunicación y a veces es muy impreciso. Otro problema es lo que dice este autor. Dice, nuestro problema hoy es que muchos de los contextos culturales de los tiempos bíblicos que proporcionaron significados para esas palabras ya no existen. Y por lo tanto, a menudo no podemos determinar qué significa una palabra. Sin embargo, todo el vocabulario se basaba en la experiencia finita de hombres y mujeres y todas las expresiones deben entenderse en términos de este tipo de trasfondo. ¿Entienden lo que el autor está diciendo aquí? ¿Entienden más o menos lo que quiere decir? ¿Se acuerdan? En la primera parte del curso hablamos de uno de los obstáculos entre nosotros y la Biblia, que es la distancia que existe. Y dijimos que por la distancia, la brecha de tiempo, de cultura, de geografía, de idioma, ¿no? Es difícil entender las escrituras. Bueno, un problema que se tiene que agregar a eso es el hecho de que muchas de las palabras que los autores de la Biblia usaban ya no existen. Y el contexto histórico cultural es diferente. ¿Y qué vimos ayer? Si tú sacas una palabra de su contexto, ¿qué pasa? No tiene el mismo significado. Pero ¿qué si yo no entiendo el contexto? Porque el contexto es tan antiguo, viene de una cultura que yo no capto, y ahora yo saco esa palabra de ahí y yo digo, no entendí la palabra ahí y ahora está acá.
peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, 1 de Corintios 15, 29 dice algo de bautizarse por los muertos. ¿Alguien puede explicar lo que significa? Nadie. Yo tampoco. Aparece una sola vez en la Biblia. Y nosotros no tenemos el mismo contexto, entonces es imposible entender lo que significa. Hay palabras que literalmente aparecen una vez en toda la Biblia. Y hay palabras que aparecen en la Biblia una vez y no aparecen en ningún otro lugar. O son palabras muy raras que aparecen de vez en cuando. ¿Cómo vamos a entender qué significan esas palabras? Es muy complicado. Porque, ¿cómo se hace un diccionario? A través de un conocimiento del uso de una palabra. Los que escriben los diccionarios es porque ellos saben cómo se usa la palabra, qué significa la palabra. Pero si aparece una sola vez, ¿cómo van a hacer un diccionario? Sí, hermano. Creo que fue en el estudio del año pasado que se hablaba de la palabra ágape. Ajá. Y la palabra ágape escrita, creo que aparece nada más ágape como escrita una sola vez en Judas. Pero si la pones a buscar en lo que es el significado que está en Corintios, está en otro, donde habla sobre el amor, sobre el amor ágape pues, de Dios, el amor que Dios nos ofrece a nosotros. Entonces ahí aparece, pero aparecía como 100 y pico veces, pero en realidad escrita como ágape en Judas, una sola vez. O sea, ágape solamente aparece una vez en Judas. Ajá. O sea, lo que yo he visto y tengo conocimiento escrita en sí, como ágape, la palabra en sí, ágape, una sola vez. Ujú. Pero cuando tú vas al significado, como se dice, de un diccionario, aparece el significado de ágape, que es el amor directo Oh, de Dios. perdón, me dijeron que tiene que tener el... El amor de Dios a nosotros. ¿Perdón? Sí. En Judas aparece la palabra ágape, pero dice como que no, como el que estaban como consumiendo algo y que no mancharan el ágape. Ok, Entonces, la cena pero que- cuando hablan como quien dice que ágape, amor de Dios, amor directo de Dios al hombre, como Juan 3:16, como Corintios 13, o sea, expresiones del amor ágape de Dios aparecen como 100 y pico veces. Pero en sí, ágape, lo busqué, lo que solamente lo encontré una vez en Judas, la palabra escrita. Ok, ya creo que lo que en Judas se refiere a las fiestas como lo que nosotros llamamos la cena del Señor, y usa ágape para describir lo que era la celebración de la cena. Sí, usan la palabra ágape. Sí. Entonces, vamos a ver qué tan complicado es en unos minutos, pero esa es la idea. Es un problema, entonces el idioma, el lenguaje es impreciso. Y cuando se trata del griego y hebreo, hay gente que dice, si solo supiera yo el griego o el hebreo, todo sería fácil. Bueno, no es así. Les digo por experiencia, no es así. Un autor dice, el griego y el hebreo son simplemente idiomas, como cualquier otro idioma, y deben entenderse y analizarse de la misma manera que cualquier otra lengua antigua. Ambos poseen medios de comunicación extraordinariamente efectivos, incluso como todos los idiomas, y también tienen sus desventajas como todos los idiomas. Yo leo el griego, yo uso el griego para mi tiempo devocional, me encanta leer en griego, pero les digo, no resuelve todos los problemas.
no hace el trabajo, ya, ahora puedo. No, es un idioma como cualquier otro idioma. Entonces no debemos pensar que es algo mágico. Es muy complicado todo este proceso porque el lenguaje es impreciso. Número 2. Ahora vamos a llegar a ser más práctico, ¿ok? Las palabras son símbolos que adquieren significado por el uso de esa palabra. Son símbolos que adquieren significado por el uso de esa palabra. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que definir qué es una palabra, ¿qué dirías? Si alguien viene de otro planeta y dice, ustedes tienen un idioma y usan palabras, ¿qué es una palabra? ¿Qué dirías? ¿Cómo podemos definir una palabra? Ok, muy bien. Disculpa, Frank, no puedo pasar a todos cada momento. Ok, ¿qué más? Una palabra. Complicado, ¿no? Porque es algo tan común, no hemos pensado en cómo definir una palabra. Bueno, sencillamente, una palabra no es nada más que un símbolo. Una combinación de sonidos o letras que representa una cosa o una idea. ¿Ok? Entonces, cualquier palabra, si tienes una palabra acá, esta palabra es un símbolo. Y este símbolo simplemente representa la cosa a la cual yo vinculo esa palabra. Entonces, por ejemplo, casa es una palabra. Es un símbolo compuesto de 4 letras. Cada letra tiene un sonido. Y cuando yo combino esas letras y digo casa, llega a ser una palabra. Pero pregunto, ¿okay? Esta pregunta es importante. ¿Hay algo en la combinación de las letras C-A-S-A que apunta a un edificio con techo, 4 paredes, etcétera? ¿Cómo? ¿La letra A? Ya, pero eso si vives en ciertos países, porque en otros países es así, con techo plano. No hay nada inherente, o sea, dentro de la combinación de las letras que apunta a ese edificio. ¿Por qué? Porque en mi idioma natal es house y en francés es maison. Entonces, son símbolos diferentes, pero representan la misma cosa. Entonces, no es que C-A-S-A en sí significa lo que nosotros llamamos casa. ¿Cómo llegó a significar ese edificio entonces? ¿Cómo? Ustedes saben, porque ¿cómo es que una jerga llega a tener significado? ¿Cómo? Por el uso. Alguien dice, por ejemplo en Perú, si tenemos un almuerzo que no es muy taipa, como se dice, muy grande, ¿no? Se dice que era muy tela, ¿no? ¿Qué tal el desayuno? Muy tela, o sea, no había mucho. Pero tela no significa un desayuno pequeño. ¿Cómo llegó a asociarse la palabra tela con el desayuno? Porque alguien un día, después de desayunar, estaba tan decepcionado que dijo, ¿qué tela? Y los demás dijeron, ¿qué quiere decir con eso? Muy pequeño.
El vecino escuchando eso dijo, ¿qué? Me encanta eso. Y el día siguiente utilizó tela. Y después el otro vecino, y el otro, y el otro, y el otro, el otro. ¿Y qué pasó? Ahora llegó a ser algo que la gente usa y todos entienden. Es igual con casa. Un día alguien dijo, mira, una casa. Y los demás dijeron, ¿qué? Ese edificio. No es house, no es maison. No, acá no. Acá es casa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y por el uso, todos empezamos a decir casa, y eso llegó a ser lo que para nosotros es ese edificio. Entonces, una palabra es simplemente un símbolo, no significa nada, hasta que un pueblo usa esa combinación de letras para referirse a una cosa. Y allí adquiere significado por el uso de la palabra. Y una cultura, una sociedad empieza a ver esa cosa como casa. Una palabra llega a tener un significado específico porque se usa esa palabra vez tras vez para indicar algo específico, y la gente que habla el mismo idioma, al escuchar esa palabra usada vez tras vez, entienden su significado. Así funciona el idioma. Por eso tenemos jergas. Son nuevas palabras, ¿no? que la gente inventa, y con el uso empezamos a entender lo que significa. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué nada? Un momento. Tú eres de México, ¿no? Probablemente es porque no ves eso como una... ¿Sí o no, hermano? Pero son las mismas letras. Pero no tienen el mismo orden. Ahora, entonces, no es la combinación de letras, entonces. Es mucho más que la combinación de letras que indica el símbolo necesario para identificar una cosa. El sonido también. Entonces, yo veo esto y yo digo, no tiene significado, porque no hay una cosa asociada con la combinación de letras de esa forma. No existe. Ok. ¿Qué es? A veces en el aula de la escuela hay una tabla blanca. ¿Cómo se llama eso? ¿Tablero? Pizarro. Pizarrón. En Perú decimos pizarra. Okay. Y nosotros hablamos el mejor español, entonces es una pizarra. Ok, pizarra. ¿Qué pasa si yo tengo una pizarra acá y yo digo, desde ahora en adelante la pizarra no se llama pizarra? La pizarra se llama CSAA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama esa cosa en el aula que está blanco y... ¿Cómo se llama? No, tablero no. Muy bien. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama? Muy bien, todos saben. Ok, ¿qué pasa si todos nosotros empezamos a identificar esa pizarra con sa? ¿Qué va a pasar? Eso va a ser la palabra. ¿Por qué? Porque el idioma se desarrolla por el uso. Cada vez que nosotros identificamos un símbolo con una cosa en la vida, una cosa real,
y usamos vez tras vez esa cosa, formamos una nueva palabra. Y esa palabra llega a ser la palabra con la cual identificamos la cosa. Estoy viendo las caras otra vez. Un autor dice esto: como regla general, la asociación de una palabra particular con un significado particular es en gran medida arbitraria. Una cuestión de convención, es decir, de uso. De uso. Otra vez, es por eso que tenemos jerga. Las jergas se forman porque alguien usa una combinación de letras para identificar algo que generalmente significa otra cosa. Pero vez tras vez identificamos la misma combinación de letras con la misma cosa y esa palabra llega a ser una palabra que usamos en nuestro idioma diariamente, normal. Sí, hermano. No, pensaba que usted dijo que en algo real, algo, pero no necesariamente, No. porque, por ejemplo, en Venezuela se usa náguara y es una expresión que yo no sé dónde la sacaron, pero lo que puede implicar emoción, puede implicar asombro, entonces también en ese tipo de ideas que no son físicas, creamos. Exactamente, sí. Siempre hay lo que se llama un referente. El referente es la cosa a la cual atribuimos el significado de esa combinación de letras. Sea una emoción, sea una cosa en la vida, pero siempre hacemos una asociación entre ese símbolo, ¿no? Lo que llamamos la palabra y la cosa, siempre. ¿Ok? No se preocupen, vamos a llegar a algo que eso van a entender a dónde voy. No estoy simplemente jugando, ¿ok? Estoy viendo, ¿eso tiene propósito? ¿O él tiene demencia? No, tengo demencia, pero no está lo que está pasando aquí. Ok, seguimos. Número 3, estoy construyendo acá una casa, ¿ok? Número 3. Cada palabra tiene un rango de significados. Cada palabra tiene un rango de significados. Por ejemplo, ¿qué significa derecho? Dime todo lo que significa derecho. Recto. Ley. Ok, diestro. Firme, ok. Ok, no, recto, justo, conjunto de leyes de un país, los privilegios que tiene una persona, dirección correspondiente al lado derecho, etc. ¿No? Tiene varios significados. Ok. Entonces, lo que hemos visto es que el símbolo derecho puede significar varias cosas, ¿no? Y esto, usted no nada, es que no traje el traje. Entonces, aquí tenemos en la misma oración, la misma palabra, dos veces, dos ejemplos, con dos significados diferentes. Este principio se llama polisemia. Polisemia. Polisemia es una palabra compuesta que quiere decir muchos significados. Muchos significados. O sea, las palabras tienen una pluralidad de significados. Entonces, vamos a ver la importancia de esto. Las palabras tienen una pluralidad de significados, varios significados. Yo me di cuenta de esto un día cuando estaba leyendo un texto en Apocalipsis 3, 1 al 6.
Estaba leyendo, no es tan notable en español, pero hay una palabra en griego que es la palabra onoma, que generalmente significa nombre. Pero yo estaba leyendo este texto en griego y encontré la misma palabra nombre que el autor usa 4 veces y usa de una forma diferente por lo menos 3 veces. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes, la palabra es onoma, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas, dice personas, pero es la palabra nombre. Tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que yo noté? Que el autor usa la misma palabra, pero en 3 formas diferentes. La primera vez, yo conozco tus obras, que tienes nombre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir nombre allí? Tienes nombre de que vives y estás muerto. No está diciendo, no, tu nombre Moisés, tu nombre Rogelio, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Conocimiento, reconocimiento, ok. Uh-huh. ¿Qué otra posibilidad? Apariencia. Puede ser algo de reputación, ¿no? De reconocimiento, de fama, ¿no? Puede ser, ¿no? Es la idea. Pero no es nombre en el sentido normal que pensamos en nombre. Después dice en verso 4, pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir nombres allí? Persona, está hablando de gente, pero usa la palabra nombre. Y los últimos usos son más el uso normal de la palabra nombre. ¿Cuál es el punto? El punto es que una palabra tiene varios significados. Tú no puedes ver una palabra como casa y decir, yo sé exactamente lo que significa casa. No puedes. ¿Por qué? Casa tiene quizás varios significados. Y lo que tienes que saber es cuál es el significado que el autor tuvo en mente. Ahora, número 4. Cada palabra tiene un significado específico en un contexto determinado. Cada palabra tiene un significado específico en un contexto determinado. ¿Hay alguien acá que en su vida antigua, o quizás todavía, ha tenido el sueño de ser actor o actriz? Hermano, ¿puedes venir acá? Hermana, te reíste, entonces expresaste la verdad que tú quieres ser actriz. Ok. Lo que necesito de ustedes es todo el empeño, toda la pasión, todo el compromiso con ser actor y actriz. Aquí tenemos, quizás necesiten su libro, no sé. Ahí está.
ahí en la pantalla. Tú vas a ser Alicia y tú Humpty Dumpty. ¿Ok? Y quiero que lean con pasión, con emoción, con un deseo de realmente ganar un premio. Aquí viene la audiencia. ¿Ok? Vamos a leer. Entonces tú vas a leer la parte de Humpty Dumpty, todo lo que está escrito allá, y tú vas a leer la parte de Alicia, allá con el micro, y con pasión y todo eso, ¿ya? Hay 364 días para recibir regalos de incumpleaños. Desde luego. Y solo uno para regalos de cumpleaños. Ya ves, te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria. Pues claro que no. Y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiero decir que ahí te he dado con su argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado. Cuando yo uso una palabra, quiero decir lo que yo quiero que diga. Ni más, ni menos. La cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Muy bien. Excelente, gracias, gracias. Yo creo que ganaron un premio, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Ok. Eso tenía propósito, no solamente para avergonzar y para entretener. No. ¿Cuál es la filosofía de Humpty en cuanto al idioma? ¿Qué cree Humpty Dumpty en cuanto a cómo es el idioma, el uso del lenguaje? ¿Qué cree él? Que él puede decir lo que quiera, o sea, la palabra que quiera, porque esa palabra significa, él le da el significado de esa palabra. Pero no se ha puesto de acuerdo con los demás, entonces no lo entiende. Están los premios respectivos. Ah, ya, gracias, hermano. ¿Qué más era? El otro me lo puedo llevar yo. Ahí atrás. Ok, excelente, exactamente. Humpty Dumpty creía que él era el dueño del idioma. Él dice, yo mando. Y cuando yo digo que una palabra significa tal cosa, significa esa cosa. ¿Qué pasaría si el idioma realmente funcionara de esa forma? ¿Cómo? Sí, o sea, la comunicación sería totalmente imposible. Exactamente, la Torre de Babel. Sí. Entonces, el idioma, las palabras, como hemos visto, tiene un rango de significados. No obstante, no es algo caótico. No es que cualquier palabra puede significar cualquier cosa en cualquier contexto. No es así. Las palabras son polisémicas. ¿Qué quiere decir? Muchos significados. Pero el significado que atribuimos a una palabra es determinado por el contexto. En un contexto, esa palabra que tiene varios significados, solo tiene un significado en este determinado contexto. Si cambio el contexto, puede tener otro significado, pero en cada contexto tiene un solo significado. Ok. ¿Estamos entendiendo? El valor y el significado de una palabra no dependen de la palabra en sí. Tienen que borrar de tus mentes que una palabra tiene significado. Las palabras no tienen significado. Tienen significado cuando las encontramos en un contexto.
Sin contexto, solo tienen posibilidades de significado. Él dice, el valor y el significado de una palabra no dependen de la palabra en sí, sino de su relación con las restantes palabras del contexto. Otro autor dice la misma cosa. El significado de una palabra no depende de lo que es en sí misma, sino de su relación con otras palabras y con otras oraciones que forman su contexto. El contexto no solo nos ayuda a comprender el significado, sino que prácticamente lo hace. Quiero saber si me están entendiendo. ¿Alguien me puede explicar lo que estoy tratando de decir acá? ¿Cuál es el punto? Ok, quiero que levanten la mano, yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué es una palabra? Levanten la mano. Ok, pastor. Conjunto de símbolos y sonidos que determinan una idea o Ok, ¿cómo es que una palabra llega a representar una cosa? Ok, por el uso constante, vez tras vez, de un pueblo, de un grupo, exactamente. ¿Qué significa que las palabras son polisémicas? Diferente significado. Pluralidad. Ok, tienen muchos significados, muy bien. ¿Por qué podemos decir que el uso de palabras no es algo caótico? ¿Cuál es el principio que nos muestra que no es como cualquier cosa? No es como Humpty Dumpty dice. ¿Por qué? Moisés. Ok, ¿qué determina? Ok, el contexto. La palabra, cuando yo ubico una palabra dentro de un contexto, las palabras alrededor de esa palabra determinan o ayudan a determinar cuál es el significado de esa palabra. Sacado de ese contexto, una palabra no tiene significado. Solamente tiene posibilidades de significado. ¿Qué hago yo si yo quiero saber lo que significa una palabra? ¿A dónde puedo acudir? Ok, pero yo tengo una palabra, alguien me dice, oye, ¿qué significa esa palabra? ¿Dónde puedo ir? Diccionario. ¿Cuántos dirían que el diccionario me va a ayudar a saber el significado de una palabra? ¿Cuántos? No, el diccionario me va a dar las opciones de significado. Era una trampa y quería que caigan en la trampa. El diccionario no me puede dar el significado. El diccionario me da las opciones de significado y yo tengo que decidir en este contexto cuál de esas opciones cabe mejor. Vamos a ver que es importante esa distinción. Muy importante esa distinción. Ok, un ejemplo. ¿Qué significa carne en las escrituras? Puede ser carne de comida, puede ser carne de nuestra cuerpo. Ok, no hables de comida, por favor. Ok. Ok. Entonces ya tenemos varias opciones. Es muy interesante cómo el contexto define o determina el significado. Mire lo que pasa si yo agrego algunas palabras a la palabra carne. Carne y sangre. ¿Qué quiere decir?
Ok, muy bien. Ser humano. Solamente he agregado 2 palabras. Y la palabra carne toma un sentido totalmente diferente. Si yo saco carne de ahí y yo hablo con cualquier cristiano, yo digo, ¿qué es carne en la Biblia? Todos me van a decir lo malo que es la carne. No, Pablo dice que tenemos que crucificar la carne, ¿no? Y todos van a decir eso. Es verdad, ok, es verdad. Pero yo agrego solamente 2 palabritas y sangre y cambia radicalmente el significado. Y esto, una sola carne. ¿Qué quiere decir? Es la unión matrimonial. Ahí está la palabra carne, pero yo agregué solamente 2 palabritas, una sola, y cambia radicalmente el sentido. ¿Qué pasa? Carne no tiene significado. La combinación de letras C-A-R-N-E no tiene significado. Tiene posibilidades de significado. Pero cuando yo ubico carne dentro de un contexto, el contexto limita las posibilidades y crea básicamente su significado. ¿Entienden qué tan importante es entonces cuando estudiamos la Biblia, estudiar el contexto para entender lo que significan las distintas palabras? Alguien me dice, oye pastor, ¿qué quiere decir gracia? Y nosotros decimos, favor inmerecido. Puede ser, pero puede ser que no. Depende del contexto. Dame un contexto, yo te digo lo que significa. Porque cambio el contexto, cambio el significado. Ok, otra cosa importante. El significado de la cláusula, de toda una cláusula, no necesariamente es igual a la combinación del significado de todas las palabras en la cláusula. ¿Ok? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, la estudiante no tenía pelos en la lengua. Yo puedo entender la estudiante no tenía pelos en la y lengua. Yo puedo entender todas las palabras y su significado. Pero cuando yo tengo todas esas palabras en este contexto, cambia el significado. Entonces, significado no se trata de simplemente agregar, ¿no?, el significado de cada palabra en el contexto. ¿Por qué? Cuando yo pongo una palabra en un contexto, ese contexto afecta el significado de esa palabra. Afecta, cambia su significado. Entonces yo tengo que ver cuál es la vecindad. ¿Cómo influye la vecindad en esa palabra que está ahí? Otro ejemplo. Juan es un muy gran hombre. O Juan es un hombre muy grande. ¿Significan la misma cosa las 2 oraciones? No. Son exactamente las mismas palabras. ¿Pero qué he hecho? He hecho un pequeño cambio de orden. Y el significado cambia. Otra vez, una palabra no tiene significado inherente en la combinación de letras. Depende de dónde lo ubico. Y cuáles son los vecinos alrededor. Y cómo los vecinos, las otras palabras, afectan el uso, el significado de esa palabra. Número 3. Cuando Marco escupió en la cara de su compañera de clase, el profesor hizo la vista gorda. O debe ser, se hizo la vista gorda, ¿no? Se hizo la vista gorda. De la vista gorda. Ok, tengo que corregir esto. Entonces, podemos entender todas las palabras, pero ¿qué significa? La vista gorda. Es esa, ¿no?
Vista gorda. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Contexto. El contexto afecta, ¿no? Las palabras alrededor cambian el significado de las palabras en la oración, porque una palabra no tiene significado inherente en la combinación de letras. Adquiere significado por el uso y por el contexto en el cual se encuentra. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están entendiendo el punto? Hermano. Eso puede llevarnos a pensar el uso de regionalismo De palabras que son regionales. regional, ya. Es necesario también conocer el contexto para entender el regionalismo. Por ejemplo, aquí en Panamá, la mula se chocó con la chiva. El pavo se bajó a reclamar. ¿Me estás hablando de mí? Ya. Y obviamente yo no voy a entender. Ok. Yo no voy a entender porque no soy parte del contexto de la audiencia normal. Sí. Es un ejemplo de cómo si nosotros intentamos entender esa frase, entendiendo el uso de cada palabra, no nos va a dar el significado real. Sí. Los modismos, las jergas, todas esas cosas demuestran claramente que las palabras no tienen un significado inherente en la combinación de letras, sino adquiere por el uso y el contexto. Sí, muy buen ejemplo. No entendí nada de lo que dijiste, pero muy buen ejemplo. Pero una mula en Panamá le dicen al truck. Truck. Ajá. Ah. ¿qué? Chiva. Una chiva es una... Busito. Coster. Ah, ya. Y un palo es la persona que te cobra en El secretario. Lo malo de mi vida es que yo viajo mucho por toda América Latina y en cada lugar es igual. Me dicen sus modismos y cuando trato de usar un modismo de un país en otro país, quieren llevarme a la cárcel. Entonces, estuve en Nicaragua una vez por 3 meses y la familia con la cual estaba viviendo tenía una joven que vivía allá y cada vez que yo hablaba se reía. Y yo pensé, mi acento es muy malo, pero no era eso. Era porque yo usaba palabras que usamos en Perú y ella entendía las palabras de otra forma. Y ella decía, y yo, ¿qué he dicho? ¿No? Ay. Bueno, ok, así es el idioma, el lenguaje. Ok, un error muy común que tenemos que evitar en el estudio de la Biblia, y esto es algo que los pastores pueden caer en esto, otros también, pero dado que predican y enseñan mucho, es un error común. Se llama, perdón el nombre, no es que yo inventé eso, se llama transferencia ilegítima de la totalidad. Transferencia ilegítima de la totalidad. ¿Qué quiere decir? Significa, voy a dar la definición técnica y después voy a explicar. Dice, importar el rango semántico entero de una palabra a dicha palabra en un contexto concreto. Es decir, nosotros dijimos que cada palabra tiene un rango de significados. Vamos a decir la palabra derecho, vimos que tenía como
4, 5 significados, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo esas 4 o 5 significados de derecho. Y alguien me dice, yo estoy predicando y dice algo de derecho, ¿no? En la prédica. Y alguien me dice, pero ¿qué quiere decir derecho en este contexto? Y yo digo, yo tomo los 4 significados y yo importo al contexto los 4. ¿Ok? Y yo digo, derecho significa, y yo menciono todo lo que derecho podría significar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tengo una palabra que tiene 4 significados. Tengo un contexto, ¿y qué dijimos de una palabra en un contexto? ¿Cuánto? Un solo significado dentro de un contexto. Pero ¿qué hago? Yo importo 4 significados y yo digo, la palabra derecho en este contexto significa esto y esto, todo esto. Es el error de una transferencia ilegítima de la totalidad. Estoy llevando todos los posibles significados y cargando el uso con todo esto. Por ejemplo, bueno, primero voy a mostrar algunas ilustraciones y después el ejemplo. Yo encontré este error en los escritos de un autor que se llamaba C. Peter Wagner. Wagner era el fundador del nuevo movimiento apostólico. ¿No? Ustedes probablemente han visto que hay iglesias que creen que hay apóstoles hoy en día. Él realmente era el motor detrás de todo esto. Ellos ungieron los primeros apóstoles nuevos y él empezó todo el nuevo movimiento apostólico. Y en sus escritos, él carga la palabra apóstol con todos los posibles significados de apóstol. Y dice que lo que un apóstol es hoy en día es todo lo que significaba en su historia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra apóstol, encontramos que tiene por lo menos 2 significados, nada más. Primero, los 12 comisionados por Jesús. Y hay otros usos de un apóstol que son los enviados por la iglesia. Es decir, cuando vemos en los evangelios los 12 apóstoles, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la palabra apóstol en este contexto? Comisionado por Jesús. Ok. Es un grupo totalmente limitado, ¿no es cierto? Y tiene ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Comisionados por Jesús. ¿Qué más? Ok, son 12. ¿Qué más? Habían estado con Jesús. ¿Qué más? Bautismo hasta su resurrección o su ascensión. Ok. O sea, Hechos 1 dice, estos son los requisitos que uno tiene que cumplir para ser apóstol. Entonces, apóstol en ese sentido significa un grupo limitado que tiene que cumplir esos requisitos. Si no cumple esos requisitos, no puede ser apóstol en ese sentido. ¿Estamos? Okay. El otro sentido de apóstol que se usa en el Nuevo Testamento es alguien enviado. Cualquier persona que la iglesia envía, usan la palabra apóstol. Entonces tenemos en la primera categoría, los 12, en Hechos 1 agregan a Matías y luego a Pablo. Es posible que también Bernabé, ¿no? Posible, pero vamos a dejarlo ahí. Los enviados por la iglesia, vemos pasajes como Hechos, 2 Corintios 8:23, Filipenses 2:25,
Hechos 15, 27 y 33, donde se usa la palabra apóstol, pero lo usan de una forma general para referir a una persona cualquiera que la iglesia envía. Entonces, ¿qué hace Wagner? Wagner agrega esta cantidad de significados y el otro, y lo mezcla en una ensalada y usa apóstol para referir a los dos grupos. Dice, es por eso que podemos tener apóstoles hoy en día, porque son enviados por la iglesia, comisionados por Cristo, etc. Es una transferencia ilegítima de la totalidad. O es uno o es el otro. No pueden ser los dos. No puedes crear una nueva palabra mezclando un uso con otro uso para hacer una ensalada nueva. No puedes. Es un error lingüística que se llama la transferencia ilegítima de la totalidad. Otro ejemplo. Bueno, aquí están los pasajes, perdón. 2 Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. Es la palabra apóstol. Son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice en Filipenses, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis, es la palabra apóstol, a ministrar para mis necesidades. Y uno más, es otro, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver los dos usos. El uso de un grupo limitado y el uso de un grupo abierto. Wagner junta los dos usos para formar una nueva palabra. No puedes hacer eso. Yo hice ese error hace muchos años. Estaba predicando los requisitos de los ancianos en la iglesia. Y llegué a una palabra que tiene dos significados. Puede significar la idea de liderazgo o puede significar la idea de cuidado. Entonces yo, tratando de decidir cuál de los dos, llegué a la conclusión muy bonita de juntar los dos usos. Y dije que lo que la palabra quiere decir es un liderazgo cuidadoso, un liderazgo que cuida. Y todos salieron tan contentos, ¿no? con esa explicación, pero era un gran error. Cuando tú usas la palabra derecho, tú tienes en mente una combinación de un conjunto de leyes y ir de derecho. En la misma oración tú dices, vamos a juntar los dos usos y vamos a mezclarlo y formar una nueva palabra. No, tú tienes en mente uno de los significados cuando usas una palabra cada vez. ¿O no? ¿Me entienden? Me están mirando como otra vez. ¿Cómo hablamos? Hablamos con el diccionario abierto diciendo, no, esta palabra significa todo esto, entonces yo voy a usar varios de los significados en cada contexto. No hacemos eso. Usamos palabras usando un solo significado en cada contexto. No podemos formar, y yo hice un error porque mezclé los dos usos para formar un nuevo uso, una nueva palabra, y eso no es lícito. Un autor que se cree apóstol él mismo, es un apóstol en Perú, Samuel Arboleda. Él dijo en una prédica una vez, obispo, esta palabra es de la misma raíz griega traducida como sombra en Lucas 1:35. Esto nos dice que el obispo debe cubrir protectoramente al rebaño para que puedan ser nutridos en su vida espiritual. Ahora, suena increíblemente bonito,
pero es totalmente equivocado. ¿Qué hace arboleda? Dice que en Lucas 1:35 la palabra obispo significa sombra. No estoy seguro, pero vamos a decir que sí. Si significa en Lucas 1:35 sombra, no significa que significa eso en Hechos 20 y 28. ¿Y qué hizo él? Él inventó una nueva palabra, una nueva definición, ¿no? Cubrir protectoramente al rebaño. Obispo significa supervisor. Es lo que significa. Pero él quería hacerlo muy bonito porque, según él, en Lucas significa sombra. ¿Entienden lo que no podemos hacer? Tú no puedes combinar significados para formar una nueva palabra, un nuevo significado. Tienes que ver las posibilidades de significado y decir cuál de ellas cabe mejor en este contexto. Y puede ser solamente uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, tenemos en mente un solo uso de una palabra, no varios usos a la vez. Ok, otro error común. Confundir el concepto teológico de la palabra con el significado de una palabra. Confundir el concepto teológico de una palabra con el significado de una palabra. ¿Qué quiere decir esto? No sé por qué tengo esa definición, es un error. Por ejemplo, la palabra gracia. Efesios 2, 7 y 8, ¿no? Dice, por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir gracia en este contexto? Ok, un regalo inmerecido. Dios nos salva no por nuestras obras, no por nada en nosotros, nuestros méritos, sino por su favor, su gran favor. Algo que no merecemos. Pero vamos a decir que yo estoy predicando un texto y yo digo gracia significa favor inmerecido. Pero gracia también significa una capacidad que Dios me da para hacer algo. Segundo de Pedro 3:18. Crecer en gracia. Gracia no puede significar favor inmerecido en segundo de Pedro 3:18, porque ¿cómo puedes crecer en favor inmerecido? Si el favor es inmerecido, es un regalo. Yo no puedo crecer en un regalo. Pero vamos a suponer que yo estoy predicando un texto, Efesios 2, y yo digo, gracia significa favor inmerecido de Dios y significa una capacidad que Dios nos da para fortalecernos. Según Tito, gracia también significa algo que nos da la capacidad de vencer el pecado. Y sigo dando todo lo que gracia significa en la Biblia y atribuyo todos esos significados a un uso determinado de la palabra. Estoy confundiendo el significado teológico, todo lo que gracia significa, con un solo uso en un determinado contexto. Eso no puedo hacer. Cuando estás predicando, ¿ok? Y llegas a la palabra gracia en el texto, lo que tienes que decir es qué quiere decir gracia aquí. No todo lo que significa gracia en la Biblia. Aquí, ¿qué significa gracia? ¿Por qué? El autor utilizó la palabra aquí para decir algo acá. No tenía en mente todo el tema de la gracia. ¿Entienden? Es un error que se ve en diccionarios teológicos. Hay diccionarios teológicos que hacen este error. Ellos te dicen todo lo que
gracia significa y atribuyen a veces a ciertos contextos todo esto. No es lícito, no es lícito. Cada uso es un uso. El contexto determina. No puede incluir todas las posibilidades de uso. Ok, ahora que he perdido a todos, vamos a seguir. Número 5. El lenguaje vive y por ende el significado puede cambiar a través de los años. Los idiomas son idiomas vivos, aunque hay idiomas muertos. Pero cambian a través de los años. Entonces, por eso, por ejemplo, este hombre dice, en un lugar muy cool, llamado La Mancha, de cuyo nombre ni idea, hace mucho tiempo que se parchaba un man llamado Hidalgo de lanza en astillero. Puede cambiar. No tengo ni menor idea lo que quiere decir. Pero sí entiendo que hay palabras que no pertenecen al español ahí. Como cuando yo un día estaba conversando con una persona y me dijeron que fulana tenía un nuevo look. Y yo decía, ¿cómo? Un nuevo look. No entiendo. Nuevo look. No entiendo. Entonces fui a mi casa, saqué mi diccionario y estaba buscando look. No encontré look. Entonces volví a conversar con la persona y yo le pregunté, mira, estoy recién aprendiendo el español, pero yo no encuentro en ningún diccionario esa palabra. Me dijo que ella tenía un nuevo look y yo no encuentro. Me dijo, ¿no hablas inglés? Sí, hablo inglés. Look. Look. Ah, look. Ah, ya. Pero ¿por qué dice look cuando es inglés y no español? Así hablamos, ¿no? Importamos de otros idiomas ciertas palabras. Y esas palabras llegan a ser parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Los idiomas viven y cambian. Entonces, por ejemplo, ya lo he contactado a la red, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa acá? Tiene su celular, lo conectó a la red, pero no pasó nada, porque ha cambiado el significado de la red. El viejo pensaba que era, vamos a pescar. Es que los idiomas cambian. El español ha cambiado un montón. Por ejemplo, ajuste. Acción y efecto de ajustar o ajustarse. Ajustar significa, era su definición antes. Significa conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discrepancia entre ellas. No obstante, en 1726, ajuste significaba concierto, una composición, un tratado hecho de acuerdo y conformidad. O sea, ahora significa otra cosa. No, si yo digo concierto para ajustar, ustedes me van a decir, no tiene sentido. Pero así, hace 300 años, significaba. Avión, aeronave provista de alas cuya sustentación y avance son consecuencia de la acción de uno o varios motores. Qué lindo, ¿no? La definición. No obstante, en 1611, avión significaba pájaro conocido que por otro nombre le llama vencejo. Eso era avión. Pero si yo digo hoy en día, ¿has visto el pájaro, el avión? Me van a enviar a la institución, ¿no? Tiene otro significado. Deporte. Actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone
entretenimiento y sujeción a normas. Pero en el castellano antiguo la palabra deporte significaba entretenimiento, diversión, disfrute o juego. O sea, no era una actividad definida como el fútbol, era algo muy general para entretenerse. Nuevas palabras que se han agregado recién, Bitcoin. Es inglés. Ustedes tienen su propio idioma, ¿por qué tienen que usar el mío? Bot, programas informáticos que realizan tareas automáticamente. Ciberacoso. Oye, increíble, ¿no? El acoso en línea. No, ya no es solamente en la calle. Ahora es en línea. Ciberdelincuencia. Actividades delictivas en el ámbito digital. Geolocalizar se refiere a determinar la ubicación geográfica de algo o alguien. Webinario, seminarios o conferencias en línea. Un montón de otras palabras. Pues, Pretty. qué piti. Ay, ay, ay. No, una cosa que siempre me daba risa es cuando la gente decía, sorry. Sorry. Yo digo, ¿por qué tienes que hablar en inglés? ¿Por qué no puedes hablar? Español tiene una palabra para decirlo, ¿no? No tienes que usar. Yo me acuerdo cuando llegamos a Perú, ellos no tenían una palabra para describir cuando una persona tiene una papita y lo bautiza en una salsa, ¿no? No tenía una palabra. Entonces en Perú, en el periódico salía todos los días dipear. Y dipear era la palabra para tomar la papita y ponerlo dentro de la salsa, porque querían vender una nueva salsa. Y eso era toda una promoción para crear una nueva palabra, dipear. Tengo un pintor trabajando en mi casa, ¿ya? Y él es de la República Dominicana. Y hablamos, ¿no?, en español con él, y él usa un montón de palabras en inglés pero está hablando español. Tenemos que tapear todo esto. Yo, ¿tapear? ¿Qué es tapear? Tapear no es una palabra en español. Tape es cinta. Y él quiere poner cinta en la pared, pero dice tapear. Está inventando una palabra. ¿Por qué? Los idiomas viven y cambian a lo largo del tiempo. Y no solamente creamos nuevas palabras, pero hay antiguas palabras o palabras comunes que se mueren y ya no se ven en el idioma. Es igual en la Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento, usa palabras que eran palabras totalmente nuevas. Como mencionamos antes, la palabra inspiración en griego es una palabra que no aparece en ningún otro lugar. Pablo inventó la palabra. La palabra gracia, amor y otras palabras, usaban las palabras antes, pero en el Evangelio dan un sentido que es diferente que antes, ¿no? ¿Por qué? El idioma cambia, vive, y ciertas palabras no existen y otras palabras nacen. Ok, número 6. Palabras pueden tener significados figurativos. Pueden tener significados figurativos. ¿Qué significa el lenguaje figurado? Cuando hablamos de un lenguaje figurado, ¿qué quiere decir? Oh, no es real. Bueno, estás tocando la puerta. Ok. Ok. ¿Tú dijiste literal o real? Real, ok. Alguien dijo literal. Ok, literal. No es literal. Depende de lo que quieres decir con literal. Porque, bueno, eso es otro tema, pero puede ser, depende de lo que quieres decir con literal.
Ok, entonces sería un uso inusual de la palabra. La razón por la cual yo digo literal, tenemos que tener cuidado, es porque decimos que debemos interpretar la Biblia literalmente, ¿no? De una forma literal. Es verdad si lo que queremos decir es según la intención del autor. Porque si el autor usa una figura, entonces si tú dices literal, no vamos a interpretar literalmente la figura, sino según la intención del autor. Entonces literal debe significar según la intención que tuvo el autor para esa palabra. Bueno, una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de la de su acepción literal. Ahí dice literal. En este caso, se produce un cambio de significado. Yo lucho con la palabra literal por lo que acabo de decir. En el fondo, el lenguaje figurado enfoca una similitud entre dos cosas. Una cosa corresponde a otra cosa. El autor expresa esa relación entre las dos cosas usando un lenguaje gráfico, lenguaje vívido, lenguaje que pinta imágenes, usando un significado de una palabra que no es su significado usual. Es mejor decirlo así. No es su significado usual. Siempre en el lenguaje figurado hay una comparación entre dos cosas. Una cosa literal y una cosa figurativa. Una cosa que no es su uso normal. Por ejemplo, Apocalipsis 22:15 dice, los perros estarán fuera. Por si acaso, ¿cuántos tienen niños en su casa? Espero cuando ellos te preguntan, ¿mi perrito va a estar en el cielo conmigo? Tú tienes que decir no. ¿Por qué? Apocalipsis 22:15 dice, los perros estarán fuera. Sí, hermano. Perdón, micro. En Apocalipsis 3, en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces ahí en esa parte dije, pero 7 espíritus, y yo me fui pensando, ¿no? Sin haber escudriñado bien la palabra, nada más con la lectura que tuve, y yo dije, los 7 espíritus, ¿será que había espíritu de cobardía, espíritu de no sé qué, espíritu? O sea, cosas que vienen a la mente así, ¿no? Y yo dije, pero las 7 estrellas, ¿qué significa eso? Las 7 estrellas. Y yo me quedé que, bueno, empecé a investigar, pero hay como un sentido de la palabra ahí, y cuando hice la investigación, más o menos, decía que los 7 espíritus era una forma de decir el Espíritu Santo en aquel entonces. Y también decía que las 7 estrellas eran los mensajeros y los líderes de aquel entonces que estaban en el... Entonces ya ahí como que entendí un poquito más el contexto de lo que se iba a desarrollar después. Sí. Entonces yo, o sea, no sé, no lo veo en figurativo porque en realidad es una palabra que sí existe, que es 7 números y el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu de Dios. No es un perro, no es nada de eso, ¿no? Lo que pasa es el libro de Apocalipsis usa un montón de simbolismo y el número 7 casi siempre significa plenitud.
¿no? Entonces 7 ojos, ¿no? Es que ve todo, ¿no? 7 espíritus, es la plenitud de lo que es el Espíritu Santo. Sí. El libro está lleno de lenguaje figurado. Pero, ahora, obviamente estoy bromeando cuando digo que los perros no van a estar, los animalitos, porque la palabra perro acá tiene un sentido figurativo, no significa animalito. En el contexto está hablando de hombres malos, ¿no? Que el autor los llama perros. Es un uso inusual de perro. Generalmente cuando hablamos de perro pensamos en un animal, pero en este caso no. Es un uso figurativo de la palabra perro. Siempre, como dije, en el lenguaje figurado hay una comparación entre dos cosas. O sea, una cosa corresponde a otra cosa. Entonces, la interpretación del lenguaje figurado requiere una comparación, requiere que nosotros podamos ver las dos cosas que el autor está comparando. Los perros aquí corresponden a hombres malvados. Sí, hermano. Una cosa, usted habla de uso inusual, pero entonces, porque el tema es que cuando el lector de Apocalipsis en esa época leía esto, él entendía que estaba refiriéndose a, o sea, no era algo que él tenía que decir, de que está hablando Juan aquí. O sea, era usual el uso de esa ilustración, perdón. ¿Sí? Porque si no tampoco tendría sentido para... Ya, entiendo tu punto. O sea, inusual no en el sentido que nadie sabía ese uso, sino inusual en que no era el uso principal del uso de esa palabra. Principalmente cuando se piensa en un perro, se piensa en un animalito. Pero en un uso inusual es que no es el uso más común de la palabra perro. Entonces yo voy a cambiar un poquito y usar algo que todos, como tú dices, todos sabían de ese uso, pero no era su uso normal. Su uso normal era para, como nosotros, ¿no? Un perro es un animalito. Ok, los perros corresponden a hombres malvados. Siempre hay 2 niveles de significado en el lenguaje figurado, 2 niveles de significado. El primer nivel es el nivel literal, los perros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el autor usa lenguaje figurado y habla de los perros estarán fuera, lo que él quiere que nosotros hagamos es que visualicemos un perro. ¿Qué es un perro? Para poder entender cómo él está usando perro, tenemos que visualizar un perro. Ahora, el problema para nosotros es cuando yo digo cómo es un perro, tú vas a decir, oye, yo tengo mi perrito en casa y está lindo ese perrito. Pero no es la forma que ellos pensaban en los perros. Los perros no eran perros de casa, sino perros de calle. Y eran perros que andaban haciendo todo tipo de problema en la comunidad. Andaban fuera de la ciudad generalmente, comían cualquier cosa, hasta cuerpos, ¿no? Que encontraban en la calle, causaban todo tipo de problemas. Para ellos los perros eran sucios, eran malvados, eran malos. Esa era su idea de los perros. Entonces, tienes que pensar primero en el nivel literal, ¿ok? El uso más común de la cosa. Y tienes que visualizar esa cosa, o la figura no funciona. Si no pensamos en eso, no funciona la figura. Entonces, el lector tiene que pensar qué quiere decir, ¿no? Con todo su sentido. Y después el segundo nivel es el nivel figurado, ese uso inusual de la palabra. ¿Cómo es que los perros, o mejor dicho, los hombres, ¿cómo son los perros como hombres malvados? O sea, ahí es la comparación que él quería hacer. Entonces yo pienso primero en la cosa literal. Puedo visualizar esa cosa. Y ahora yo tengo que decir, ¿cómo es que los hombres son como esos perros?
¿Cuál es el punto de comparación entre las dos cosas? Por eso yo tengo que entender la cosa literal, con todas sus características. Y después yo digo, ok, ¿cómo es que esos hombres eran como perros? ¿Cuál es el punto de comparación entre las dos cosas? ¿Entienden más o menos esa idea? Entonces, tenemos por ejemplo en Salmos, los ríos batan las manos. ¿Es literal? No, porque un río no tiene manos. Pero yo tengo que visualizar a una persona, ¿no?, aplaudiendo. Y después yo digo, ¿cómo es que un río es como una persona aplaudiendo? Los montes saltan. Tengo que visualizar a una persona saltando y decir, ¿cómo es que un monte salta? Ese punto de comparación. Vamos a hablar mañana más de eso. Vamos a aprender cómo interpretar las parábolas. Y las parábolas tienen un montón de lenguaje figurado. Ok, número 7. Uy, casi tiempo para comer. ¿Ya es tiempo? Oh, hermana, no he podido, Excelente, vamos a comer. 6. Faltan 2. Perfecto. ¿Quién quiere orar para comer? Hermano, gracias. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque permite que